Que Dios le bendiga, buenos días. Dicen por ahí que cuando se sigue celebrando el cumpleaños ya es fiesta patronal. El pelarrabo. Ok. Gracias a Dios por tenernos aquí con su gracia, su misericordia. Algunos tienen una gran expectativa por el mensaje de hoy, por el tema que le hemos puesto. Y quiero que abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el verso 17. Ese es un versículo que todo cristiano se sabe de memoria. Amén. ¿Cuántos se saben de memoria ese versículo? Lo leemos juntos o lo recitamos juntos. Amén. 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Amén. Y yo le puse este título, criaturas nuevas, no, mutantes. Y vamos a entender un poco esto de la palabra mutantes, porque por ejemplo usted me dice, mutantes, pastor, eso tiene que ver con el coronavirus y yo no quiero saber nada del COVID. No. Vamos a ver, ¿lo pusiste, Dana? Ok. ¿Qué es esto según la medicina? ¿Qué es mutante según la medicina? Yo encontré este significado, ahí googleé y encontré este significado. Dice, cualquier cambio, diga conmigo cambio. Cualquier cambio en la secuencia del ADN de una célula. Nosotros, nuestro organismo, nuestro cuerpo está formado por células. Y todas esas células se unen en lo que se llama ADN, que es una cadena. Adentro tenemos como una cadena donde están unidas todas esas células. ¿Qué dice más este significado? Las mutaciones a veces se producen por errores durante la división celular o por la exposición a sustancias del ambiente que dañan el ADN. O sea, algo puede suceder con su ADN, con su cadena genética. Algo puede pasar, puede ser algo bueno o puede ser algo malo. ¿Y cómo termina esto? Dice, las mutaciones pueden tener un efecto perjudicial, un efecto favorable o ningún efecto. Algo que cambia el ADN. ¿Se acuerda que dijeron que las vacunas le cambiaban el ADN, que venían con algo allí para hacer, algunos exageraban y decían que nos íbamos a volver zombies? ¿Ha visto usted las películas de los zombies? ¿Sí? Que les cae algo, huelen algo o algo y se convierten como en monstruos. Tenemos esa manera de pensar de que una mutación es volvernos como en un monstruo. Y encontré este significado. ¿Qué es ser un mutante? Dice ahí, un mutante, por lo tanto, de acuerdo al concepto de la medicina, es un ser que experimentó una modificación en sus genes. Diga conmigo, modificación. ¿Sí? ¿Qué más dice aquí? O que desciende de un organismo que ha sufrido estos cambios. Los mutantes, debido a la alteración genética, exhiben características diferentes a la que muestran los demás individuos de su especie. Nosotros pertenecemos a la especie humana, ¿no verdad? Pero dice ahí que un mutante es alguien que tiene características diferentes que las de su especie.
¿Cuántos fueron cambiados por la sangre de Cristo? Nosotros ya no somos como los de la especie humana. Ahora tenemos el ADN de Cristo. Se ha producido en nosotros una mutación. Mire, ¿qué le parece eso? Una mutación, porque ya no somos los mismos de antes. ¿O usted sigue siendo igualito que las demás personas? No, porque algo sucedió en nosotros. Si usted vio la primera figura que puse ahí, es de una famosa película que se llama Los Hombres X. ¿Y qué dice esta película? Dice que los mutantes tienen un origen. Dice, los mutantes nacen como un rasgo genético llamado el gen X. El cual altera la estructura fisiológica de un individuo, otorgándole poderes y habilidades sobrehumanas, con alguno de estos poderes resultando en la alteración de su apariencia. ¿Sabe una cosa? Los que somos nuevas criaturas o nuevos mutantes o criaturas mutantes en Cristo Jesús, Dios nos cambió hasta la apariencia. No solo nuestro ADN, nuestro gen. ¿Sabe a propósito que la X es un símbolo de Cristo? ¿Usted sabía eso? ¿Sí? La X es un símbolo de Cristo. Ahí lo tomaron, fíjese, en esa película para hablar de superhéroes, pero nosotros hablamos de algo espiritual. ¿Cómo se opera eso espiritual? Usted ya lo ha escuchado, lo predicamos hace algunos domingos atrás, que esto se opera por la mano de Dios en nosotros. Vamos a leer este capítulo 5 de segunda a los Corintios. Vamos a leer del verso 11 al 21, que ahí va a estar centrado nuestro mensaje el día de hoy. Dice la palabra de Dios: así que, puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos. Para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No estamos recomendándonos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que presumen de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Si estamos locos, lo estamos para Dios, y si estamos cuerdos, lo estamos para ustedes. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aún así a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarle en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Que Dios bendiga su palabra.
¿Cómo entender esto de que somos nuevas criaturas o criaturas mutantes? Criaturas que con la sangre de Cristo recibimos un gen que no era de nosotros, pertenecía a Dios. Y ese gen nos cambió. ¿Cuál es el principio espiritual para entender esto? Es el nuevo nacimiento. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Vamos a leerlo. Juan capítulo 3 y leeremos los versos 3 al 5. ¿Se acuerda? Lo leímos hace un par de domingos. Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, y para eso necesitamos un gen externo. Necesitamos un gen que no sea nuestro, un gen espiritual, y ese gen se llama Jesucristo. Escuchamos las dos referencias que Jesús hizo allí, y quiero leer también un capítulo más adelante, Juan 4, cuando Jesús habla a la mujer samaritana, el verso 10. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios, el gen de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. El gen de Dios, esa mutación que comienza a operar en nosotros, nos da esto: nacer del agua, que es la fuente. Si de su interior hay ríos de agua viva, significa que en usted hay una buena fuente. La fuente que operó el cambio que hizo Cristo Jesús cuando usted nació de nuevo. Pero no solamente habla de agua, habla del Espíritu, y el Espíritu lo entendemos nosotros que es el sello. Amén. El agua es la fuente, la palabra de Dios. Creo que hemos recalcado mucho esto y ya usted lo tiene que tener muy guardado en su corazón. ¿Quiénes somos los nuevos? Estos nuevos mutantes. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son esas características? Quisiera que volvamos a Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 5. Dice: así que, puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No estamos recomendándonos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se presumen de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Si estamos locos, lo estamos para Dios, y si estamos cuerdos, lo estamos para ustedes. ¿Qué opera esta nueva creación de Dios en nosotros? La primera cosa es respeto para persuadir a los demás. Y quiero recalcar esta palabra respeto, porque la palabra que se usa ahí en el original es phobos. ¿Ha escuchado usted fobia?
¿Sí? ¿Qué es una fobia? Es el miedo a algo. Pero quiero que usted entienda este término. Dice el apóstol Pablo, porque conocemos el temor del Señor. ¿Cuántos tienen temor del Señor? ¿Cuántos tienen temor de Dios? Amén. Si usted tuviera realmente temor de Dios, usted estuviera predicando a las personas de Cristo. Usted lo que tiene de pronto es un miedo, no temor, peor respeto. Cuando nosotros somos cambiados, nuestro gen mutante de Cristo entra en nosotros, nosotros tenemos una urgencia de predicarle a la gente de Cristo. Eso hacen los nuevos mutantes en Cristo Jesús. Sí, le tememos a Dios. Muchas veces comparamos ese término con respeto, sí. Pero en realidad lo que dice ahí, el tiempo se acaba, yo estoy predicando de Cristo. Pero se da cuenta que algunos no lo hacen. Tenemos muchas oportunidades para hablar de Cristo y no lo hacemos. Y dice ahí, es una urgencia. Quiero convencer, eso es persuadir, quiero convencer a otros. Dios sabe quiénes somos. Amén. Sí, Dios sabe quiénes somos. Por eso el apóstol Pedro dice, para Dios es evidente lo que somos, pero espero también que lo sea para ustedes. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros somos mutantes en Cristo, somos nueva criatura, pero hay gente que no se da cuenta. A mí me daría mucha vergüenza que alguien me diga, oye, tú no pareces cristiano. Porque sería lo contrario, que la gente diga, oye, tú tienes algo distinto. No es que nos encasillen si somos evangélicos o cristianos, pero algo nuevo tiene que ver esa gente en nosotros. Y si usted se convirtió recién, como usamos ese término, usted recibió a Jesús, algo la gente tiene que notar distinto en usted. Entonces, el término que usa el apóstol Pablo es copercepción. Una percepción compartida. ¿Qué percibe la gente de usted? Porque se supone que antes usted era gritón. Ahora ya no debe de ser gritón. Se supone que antes usted era mentiroso. Ahora se supone que usted ya no es mentiroso. ¿Hay o no un cambio? Claro que sí, pero eso tiene que percibirlo. Lo percibe Dios, pero el apóstol Pablo también pregunta, espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Y esa copercepción habla de esa conciencia moral que la gente de pronto dice, algo le pasó al vecino, algo le pasó a la vecina. Hay un cambio, algo está operando en ella. Quiero leer algunos textos. Segunda a los Corintios 1:12. Nuestro motivo de orgullo es el testimonio de nuestra conciencia ante Dios, que nos dice que en este mundo y especialmente con ustedes nos hemos comportado con sabiduría humana. No con sabiduría humana, sino con la sencillez y la sinceridad que proviene de Dios. Sinceridad y sencillez de Dios. Y eso tiene que ser público. La gente tiene que ver en usted eso. No solamente dice aquí el apóstol Pablo un testimonio de nuestra conciencia con sabiduría humana. Yo puedo tener mucha inteligencia, mucha sabiduría, pero puede ser sabiduría humana.
necesito la sencillez y la sinceridad de Cristo en mí. Hebreos 13:18. Oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila. ¿Qué dicen las personas cuando uno tiene la conciencia tranquila? Uno duerme bien. Sí, porque no tiene nada que le pese en su conciencia. Tal vez alguna preocupación, alguna cosa, pero una conciencia tranquila es algo que mucha gente anhela tener. Pero ¿qué dice finalmente esto? Y deseamos portarnos bien en todo. Pregúntele al que está a su lado, ¿te estás portando bien? ¿Te estás portando bien? ¿Tienes una conciencia limpia? Eso es la copercepción. Lo que Dios piensa de nosotros y lo que la gente piensa también de nosotros. No estoy hablando aquí de que usted viva de lo que dice la gente. No estoy hablando de eso. Pero una percepción tiene que tener la gente acerca de nosotros. Y si usted lo ha percibido, estos versículos hablan de un buen testimonio. Romanos capítulo 12, verso 3, también es un texto que debemos aprendernos. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Copercepción también tiene que ver con lo que usted piensa de usted mismo. Pero ¿qué es lo que hemos percibido aquí? Nada de orgullo. Es que yo soy el mutante. Es que yo soy la nueva criatura. No. El orgullo abajo. Porque Dios tiene una percepción de nosotros, porque la gente tiene una percepción de nosotros, pero nosotros también tenemos que tener una percepción nuestra. Y eso se llama equilibrio. Esos son los nuevos mutantes. Aquellos que no viven por las apariencias, sino por el corazón. Eso lo dice ahí el apóstol Pablo, que tenemos una nueva locura. ¿Cuántos locos hay aquí? No, pastor, yo no soy loco. Sí, estamos locos por Cristo. Hay una barra de Barcelona que dice, estamos locos por Barcelona. ¿Y por qué yo no puedo decir que estoy loco por Cristo? Voy a preguntarle una vez más. ¿Cuántos locos por Cristo hay aquí? ¿Qué dice este texto? Primera los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Esta locura de Cristo en nosotros es espiritual. Y quiero que tengan ojo con esto. Usted vio la noticia de ese venezolano que se suicidó del 17º piso. ¿Se acuerda de él? ¿Sabe cuál fue el problema con este señor? Que alguien le dijo que no encajaba en los estándares de cristiano. En la tienda, en el mini market donde él compraba, siempre iba con su Biblia. Y le llamaban el varón de Dios. Y se suicidó. Usted sabe lo que tenía en la mente ese señor. Pensaba que Dios le había dicho que se mate. Y tenía un problema con sus hermanos porque el hermano le decía, no, tú no eres cristiano, tú no eres evangélico.
Por eso que nosotros tenemos que entender la locura del Evangelio. No es locura humana, es espiritual. Eso no nos vuelve gente fuera de este mundo. Porque hay mucha gente que piensa que ya tiene alas, que ya va a volar, que con la Biblia bajo el brazo tienen el pasaporte. Es lo que pasa día a día cuando estás en tu casa, en el trabajo, en una reunión. ¿Quién eres? Eso te delata si eres una nueva criatura, un nuevo mutante en Cristo. Del verso 14 al 17 habla de un factor importante en nosotros, el amor. Dice la Biblia que el amor cubrirá, ¿qué cosa? Multitud, no unos cuantos. Pero sabe una cosa, nosotros hemos perdido esa capacidad de entender que el amor perdona. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Dice que este amor de Dios en nosotros, este gen, nos comprime, nos aprisiona, nos urge amar. Dígale al que está a su lado, te amo. Dígale, te amo. Te amo. ¿Y dónde se genera este amor? Se genera en Cristo. ¿Qué dice allí? Porque Él murió, uno que murió por todos. Mire, esos puntos son básicos para compartir a alguien el Evangelio de Jesucristo. Usted puede decirle, hubo alguien que murió por ti. Alguien murió por mí. Va a decir, ¿quién? Yo no he visto que nadie dé la vida. Cristo. Ahora Él muere, pero dice también que yo también muero. Diga conmigo, estoy muerto. Estamos muertos, como en la serie. Pero no muertos en vida, estamos muertos al pecado, estamos muertos al pasado. Pero tenemos que morir, sí. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, vivo para Él. Ya no vivo para mí mismo. ¿Sabe qué es tan duro darle el control a Dios de nuestra vida? Es duro. Porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Porque nosotros pensamos que de tal manera nos podemos conducir. Y que nosotros podemos pensar incluso mejor cómo dirigir nuestras vidas. Y cometemos un error. El verso 17 de Corintios 5 habla de algo muy interesante. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Estar en Cristo. ¿Cuál es el Cristo que tú conoces? Ah, pastor, yo conozco el Cristo que está en la cruz, clavado. Mi abuelita lo tiene ahí en... Ah, pastor, yo conozco al Cristo que está en una cadena, lo cargo aquí. Ah, pastor, yo creo en el Cristo que leo aquí.
¿Cuál es el Cristo que tú conoces? ¿El que está afuera o el que está adentro? Porque si tú eres un mutante, una nueva criatura, tú tienes a Cristo adentro. Cristo te cambió el ADN, te cambió la cadena genética. Cristo se metió allí y sacó lo malo y dejó lo bueno. Porque déjeme decirle que en nuestra cadena genética había cosas malas y Él tenía que sacarlas. Estar en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, dígale al que está a su lado, tienes que estar, no parecer. Tienes que estar, tienes que ser, no parecer. Muchos por la Biblia bajo el brazo parecen cristianos, pero ese cristiano se tiró del 17º piso. Y en algún momento sería bueno, aquí tenemos dos profesionales de salud mental, hablar de eso. ¿Cómo está nuestra salud mental? Imagínense que ese hombre tenía voces que le decían, no, lánzate nomás porque te vas al cielo. ¿Qué rayos tenía en su cabeza ese señor? Un evangelio distorsionado. Una falsa revelación de Dios. Finalmente, ¿qué fue lo que nos dio Dios con ese gen mutante, con esa nueva creación? Nos entregó el ministerio de reconciliación o el ministerio de reconciliar. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto proviene de Dios. Pero ¿cómo nosotros planteamos esa reconciliación a la gente? La primera cosa que dice aquí es no tomar en cuenta el pecado. Versículo 19. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados. No podemos ir por el mundo diciendo a la gente, a ver, confiesa tus pecados. Confiésame tus pecados. Incluso usted no puede tampoco estarle diciendo a la gente, si no confiesas todos tus pecados te vas al infierno. Eso es problema de la persona, entre ella y Dios. Nosotros no tenemos que estarle recordando el pasado, no tenemos que estarle recordando a la gente sus pecados. Si Dios dice, cuando reconcilia al mundo con Él a través de Jesús, dice, no les recordó, no les tomó en cuenta sus pecados, no le dijo, a ver, tú me hiciste esto, tú me hiciste aquello. Dios pudiera hacerlo porque todos le hemos fallado a Dios, pero Él no lo hace. ¿Por qué voy a hacerlo yo? ¿Por qué voy a juzgar a la gente por sus pecados? ¿Usted sabe que en el Bethel Fest entró una pareja de lesbianas? ¿Usted sabía eso? Y alguien tenía que ponerse en la puerta y decir, no, ustedes no entran porque ustedes son lesbianas. No, ¿por qué? Usted está queriendo que la gente se meta en nuestra moralidad. Lo que necesitan es un cambio de gen, ser mutantes como nosotros. Nuevos mutantes de Cristo Jesús. Esto de reconciliar es un encargo que nos lleva a postrarnos. Porque si Dios tuvo misericordia de ti, tú miras al otro con ojos de misericordia y dices, Señor, tuviste misericordia de mí, ¿por qué no voy a tener misericordia de mi amigo, de mi hermano, de mi vecino, de mi familia?
Eso te lleva la reconciliación. Es el servicio de reconciliar. Por eso se le dice ministerio. ¿Qué es ministerio? Servicio. Y la reconciliación es un servicio que usted y yo le damos a la gente. Porque Dios nos los dio a nosotros en Cristo Jesús. Alguien quien tiene el ADN de Jesucristo ha sido cambiado, ha sido mutado por el poder de Dios, tiene la reconciliación en sus manos. Somos embajadores, dice aquí. ¿Usted se considera un embajador de Cristo? ¿Usted ha visto la figura de un embajador? Los embajadores andan bien vestidos. Los embajadores los invitan a grandes eventos. Los embajadores atienden en una embajada. Y con esto no quiero decirle, por ahí algunos dicen que no hay que usar short ni... No. Estamos hablando de un cambio, de una mutación para bien. Pero la gente tiene que considerarnos como embajadores del reino de los cielos. Y un embajador no se mezcla con el pecado. ¿Está entendiendo? Un embajador guarda una postura. Somos paracaleos. ¿Qué es esto de paracaleos? Esto habla de un llamado, de una súplica. Alguien que trata de reconciliar a otro con Dios. Somos como una especie de puente. El apóstol Pablo usa el significado. Somos vasos de barro. Conducimos a la gente a Jesús. Nos volvemos empáticos con ellos para que ellos no vean, no, es que el pastor es súper espiritual y no se puede mezclar con nadie. No. Los líderes están en un nivel, no. Todos estamos iguales. Dice el verso 21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Quiero leerle este último versículo, Gálatas 3, del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y por nosotros se hizo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿De qué nos sirve ser tan espirituales? ¿De qué nos sirve ser mutantes, nuevas criaturas en Cristo Jesús? Si no hemos entendido que la reconciliación, el ministerio de reconciliación ha sido puesto en nuestras manos. Y nosotros tenemos que llevarlo. ¿Por qué no hemos entendido que Jesús se hizo maldición para alcanzar a los no judíos? Y yo puedo agregarle allí no solamente a los no judíos, a los ecuatorianos, a los peruanos, a los colombianos, a todos. Pero alguien tiene que alcanzarlos. Si nosotros realmente pusiéramos a funcionar
ese ADN espiritual de Cristo en nosotros. Si nosotros supiéramos que somos criaturas mutantes espirituales, hace rato ya hubiéramos alcanzado este planeta para Cristo. Pero hay algo que está obstruyendo ese cambio en ti. O no le has permitido a Cristo entrar, o si le has permitido entrar, lo estás condicionando. Dios, a través de Jesús, quiere hacer todo en ti, cambiar todo en ti. Pero muchas veces le decimos: Señor, solamente cambia esta parte. Solo cambia esta parte de mi ADN, esta parte de acá no. Dios quiere cambiar todo tu ser completamente y volverte algo así como un superhumano. Pero no para jactarte, no para creerte el más espiritual, sino para poder presentar el ministerio de reconciliación a la gente que no conoce. Dígale al que está a su lado: activa el gen de Cristo en ti. Actívalo. ¿Sabe que esa es una de las cosas que pasaba en la película de los hombres X? Había muchos mutantes que no sabían que eran mutantes. ¿Sabe por qué? Porque no activaban el don. Habían unos que no sabían cómo manejar. Hoy estamos aprendiendo cómo manejar el don de Dios en nosotros, el gen de Dios en nosotros, a Jesucristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, tú has depositado en nosotros el tesoro más grande de este mundo, que es tu Hijo Jesucristo. Y ahora que lo tenemos aquí adentro, muchas veces no lo dejamos actuar. Ahora que nos llamamos cristianos, evangélicos, incluso que hemos dado un paso como es el bautismo, no te dejamos actuar a ti. Pensamos tal vez más en una iglesia, en una organización, en 4 paredes. Cuando Jesucristo quiere reconciliar al mundo con su Padre Celestial. Señor, Espíritu Santo de Dios, permite que en nosotros se libere el poder del ADN de Cristo, que tal vez lo tenemos dormido, inoperante, descansando, cuando hay un mundo que necesita la reconciliación. Es hora de que dejemos libre el Espíritu de Dios en las plazas, en los parques, en las calles, en las escuelas, en los colegios, en las instituciones, en tu
casa, que sea liberado. Cantamos a veces con orgullo: soy nueva criatura, lo declara la Escritura, pero no lo vivimos. Tenemos una percepción cristiana de quiénes somos, pero la gente lo sabe, muchas veces no. Hay vecinos que ni siquiera saben que eres cristiano. O lo saben porque te ven llevar una Biblia bajo el brazo. Pero ¿te has preguntado qué percepción tiene Dios de ti? ¿Te conoce realmente Dios? Por eso en esta tarde te pedimos: activa el don de Dios que hay en ti. El Espíritu Santo te ha sellado. Dios te ha dado un don o muchos dones. Es hora de que despiertes. Es hora de que comiences a usar ese don. Es hora de que sirvas siendo parte de ese ministerio de reconciliación. Es hora de que la justicia de Dios se revele a través de ti para alcanzar a los perdidos, a los que van sin Cristo, a los que necesitan de una palabra que cambie sus vidas. Tú ya tienes a Cristo acá. Tú ya tienes el ADN de Cristo. Tú ya eres un mutante. Porque ya no vives para ti. Ya no vives para el mundo. Ahora vives para Dios. Ahora te toca cambiar vidas. Tocar vidas. Y solamente te voy a dejar una última percepción. ¿Le temes a Dios? ¿Es miedo o es temor? Porque si tuvieras temor, a muchos persuadirías para que vengan a los pies de Cristo. Reflexiona esta semana. ¿A cuántos le vas a persuadir que cambien y busquen a Jesús? Esa es la única manera de saber que tú tienes el ADN de Jesucristo, el ADN correcto, que Él ha cambiado tu vida para bien. Y si hay alguien en este lugar que aún no ha recibido a Jesús como su Salvador, ahora es tiempo de cambiar de ADN. No por una vacuna, no por un chip, sino por la sangre de Jesucristo. Dile: Señor Jesús, entra en mi vida. Cámbiame. Yo lo he tratado de hacer, pero no he podido cambiar. Ahora te doy la responsabilidad a ti. Cámbiame, Señor Jesús. Dígale: cámbiame, Señor Jesús. Pon tu ADN en mí. Haz una mutación para volverme un mejor ser humano, un hijo tuyo, un siervo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí puedo preguntarle: ¿cuántos mutantes de Cristo hay aquí?
Amén. Yo soy un mutante de Cristo porque soy nueva criatura. Porque ahora tengo la sangre de Cristo. Él está en mí. Y todo el mundo lo puede percibir. Amén. Que Dios le ayude a vivir, que nos ayude a vivir así, como nuevas criaturas, como mutantes de Cristo, hasta que Él venga. Dele un fuerte aplauso al Señor.